Pues ya está con nosotros el economista Jorge Ayala. Vamos a hablar sobre el tema de subsidios para acuerdos para la compensación que tendrán los transportistas. Como decíamos al inicio del programa, el gobierno nacional anunció que subirá 26 centavos el galón y que no afectará ni a taxis convencionales, ni ejecutivos, ni camionetas de cargas, ni tricimotos que ofrecen de servicio de transporte. Se va a compensar con 156 galones, 90 galones y 145 galones. ¿Cuál es la opinión, Jorge, en principio de esta decisión que ha tomado el gobierno nacional? Buenos días con todos y muchas gracias por la invitación. Evidentemente que esto es un paso importante desde el punto de vista de racionalizar el tema de los subsidios en el Ecuador. No es todo lo que hace falta, evidentemente, desde el punto de vista de una política pública transparente y eficiente. Siempre hemos considerado que los subsidios terminan siendo ineficientes en la forma en que han sido estructurados en el Ecuador. Al día de hoy, por ejemplo, los subsidios en el Ecuador no están correctamente focalizados. La economía nos dice siempre que los subsidios siempre deben tener un horizonte finito en el tiempo y un objetivo claro. Si no hay un horizonte finito en el tiempo, es decir, si no es un subsidio limitado en cuanto al tiempo, lo más probable es que sea políticamente muy difícil de eliminar una vez cumplido el objetivo. Y el problema de fondo es que en los subsidios que tenemos en el Ecuador los objetivos no son medibles, no son cuantificables, no son rastreables, no son evaluables, y en ese sentido es muy difícil establecer el beneficio o no de un subsidio en el Ecuador. El subsidio de los combustibles en el Ecuador lleva más de 50 años y en esos 50 años no hemos logrado articular un mecanismo de focalización adecuado para que el subsidio llegue eventualmente a los que tendrían que llegar. En esa línea creo que, si bien es cierto, esta eliminación o esta racionalización del subsidio a los combustibles, principalmente a los combustibles de vehículos, a la gasolina y de Eco País y Extra, no alcanza a eliminar toda la distorsión que causa el subsidio de los combustibles en el presupuesto. Es un avance que creo importante después del 2018 con el tema de la super. Creo que este es un avance importante desde el punto de vista de tratar de eliminar un subsidio ineficiente. Pesa más el del diésel, evidentemente. El tema del diésel es mucho más importante desde el punto de vista del impacto en el presupuesto general del Estado. Pero como digo, es un avance, creo que es un avance y un primer paso. Un primer paso que evidentemente podemos discutir si la focalización es adecuada o no, si tendríamos que entregarle recursos al transporte o no por eliminar este subsidio. Al final del día, la pregunta es si existe hoy en día un precio regulado para el transporte público que va a ser compensado con esta medida. Por ejemplo, los taxis. Hoy en día el precio que cobran, al menos en ciudades como Guayaquil, no son precios regulados, es el precio que ellos quieran. Y en realidad el decir que si los compensas va a impedir que suban el precio del transporte, pues quizás no tenga tanta efectividad, ¿no? Eso en una primera parte. ¿Podría haber un impacto especialmente por especulación a partir del incremento de la gasolina? Siempre el incremento en la gasolina genera efectos inflacionarios. Siempre genera efectos inflacionarios y evidentemente modifica la estructura de costos de muchísimos sectores que trabajan con vehículos, con el mismo emprendedor, negocios pequeños, que no se van a ver compensados con esta medida. No nos olvidemos que el gobierno lo que está planteando es evitar o tratar de evitar que en el tema de taxis, tricimotos y camionetas, que es el mecanismo de transporte principalmente en la sierra, tengan afectación en cuanto al precio hacia el usuario final. Sin embargo, deja de lado una serie de sectores que manejan o que trabajan con vehículos, que su estructura de costos sí se va a ver influenciada por este incremento. ¿Y cómo se controla eso? Porque a la postre no puede recibir un palazo mayor el ciudadano. Sí, mira, al final del día siempre vamos a coincidir. Yo creo que no hay un economista serio en el Ecuador que esté alejado de conflictos de intereses, evidentemente, que crea que el esquema de subsidios actual es bueno. Ni en la gasolina, ni en el gas licuado, ni en la educación, ni en ninguna parte del subsidio en el Ecuador está bien estructurado. En esa medida creo yo que como decía, este es un primer paso. Va a haber un impacto evidentemente en la ciudadanía. El no trabajar con precios de mercado sí genera un problema, inclusive problemas de consumo excesivo. Hoy en día la gente consume gasolina sin saber
En otros países, cuando la gasolina sube, lo que termina pasando es que la gente se adecúa y empieza a hacer este pooling en los carros y empieza a irse con los vecinos. Aparte que hay un tema que no hemos topado, hay dos temas que no hemos topado con esto de la quitada de subsidio. Uno, hay mucha gasolina que se va fuera del país. Dos, hay mucha gasolina que se va a actividades delictivas. O sea, hasta en eso esta medida es correcta. En Galápagos y el oro. De hecho, es parte del planteamiento del gobierno. Son cerca de 200 millones de dólares que fugan aproximadamente en contrabando y evidentemente la gasolina que se usa para actividades ilícitas. Pero más allá de ello, hay algunos estudios que establecen que, por ejemplo, ¿por qué esta eliminación primero de la gasolina Eco y extra, Eco País y Extra y no, por ejemplo, el gas? El gas tiene una participación mucho más importante en la canasta de los pobres que lo que consume la gasolina. Es decir, el subsidiar la gasolina está demostrado económicamente que tiene un impacto regresivo en la distribución del ingreso, mientras que subsidiar el gas es un poco más... Es decir, el primer paso estaba bien tomarlo ahí. El primer paso está bien. Yo creo que por ahí debería ir un poco el tema de racionalizar. Evidentemente va a generar un costo político importante para el gobierno. Entiendo que lo están midiendo, entiendo que lo están evaluando. Creo que debe darse, y la idea del Fondo Monetario, porque esto no es un invento del gobierno, esto está planteado en la carta de intención del Fondo Monetario, y la idea es que hasta el 2029 se llegue a que el subsidio que hoy está en más de 3.200 millones de dólares por año en combustibles, llegue a no más de 900 millones en combustibles, y que el único combustible que quede subsidiado en principio sea el gas licuado. Jorge, yo tengo dos preguntas por mi parte. La primera, siguiendo en esta misma temática, Carlos más temprano hacía referencia a una noticia de prensa que lo más probable es que este subsidio vaya directamente al bolsillo de los transportistas que se registren aparentemente en efectivo. Y te hago esta pregunta porque uno de los gremios dijo, oye, si no tienen para pagarle a las diálisis, nosotros en el sector de transporte llegaremos en el puesto 25 de prioridades. Y que querían, entonces veo que el gobierno ha anunciado formalmente ya que va con el subsidio, que esa es la tarifa, que va a haber un juego de bandas del más 5 y menos 10. Pero te depositan cada cuánto. Entonces la pregunta es, con tremendo déficit que existe ahorita, ¿tú has escuchado algún otro mecanismo de compensación? Si no, se le prende la calle. Sí, de hecho entiendo yo que en el contexto de tratar de compensar, porque aquí hay dos mecanismos, un mecanismo de compensación y un mecanismo de estabilización. El mecanismo de compensación es tratar de afectar a aquellos sectores que se van a ver perjudicados con la eliminación del subsidio. Evidentemente el sector primario que se va a ver perjudicado es el consumidor, el que consume. Sin embargo, el consumidor tiene poco margen de movilización como sí lo tiene el sector transportista. En esa línea, el gobierno ha planteado que le va a hacer transferencias de recursos en los primeros 5 días del mes. Ahora, no nos olvidemos que evidentemente... ¿De qué año? Eso es importante, ¿no? Pero mira tú qué es lo que pasa. Se plantea que anualmente el gobierno va a ahorrar cerca de entre 500 y 600 millones con la eliminación del subsidio. Y el impacto económico desde el punto de vista de la compensación no llega a los 50 millones. Ah, no era más. No, 60, entre 50 y 60 millones. Son 84 mil pero tienes esos 500 millones que en verdad son un déficit del Estado. Exacto, no es que plata va a llegar. Claro, no hay plata para gastar. Claro. Además, no solo eso, sino que la ministra de Inclusión Económica y Social también ha dicho que eso va a ir destinado al bono de desarrollo humano. ¿De dónde va a sacar el dinero el gobierno para hacer estas compensaciones y esta focalización? En principio, de los desembolsos que va a dar el Fondo Monetario Internacional en los próximos años, acaba de dar el 5 de junio 1.000 millones que sirvieron, como tú dices, evidentemente para... Pero casi todo es para pagar la deuda que tenemos. Pero y sigues haciendo un roll-up de la deuda, te sigues endeudando. Pero si con los 26 centavos te va a ingresar nueva plata, de esa nueva plata tú tomas un poquito y dices esto... No te va a ingresar, Ricardo, te dejas de gastar. Dejas de gastar. Deja de gastar. Bueno, pero dejas de gastar, porque la subida del IVA sí es un ingreso. Claro. Pero aquí pero en todo caso, dejas de gastar. Entonces tienes ahí un fondo, tienes que ya automáticamente fideicomisar o hacer algo para decir esta plata que llegue tempranito cada mes a los 84,000 personas que van a inscribirse en la plataforma. Sí, yo creo que el gobierno no va a dejar que eso suceda. Evidentemente quizás va a priorizar, va a patear otro tipo de gastos que estaba pagando y va a priorizar que le puede calentar la calle. Al menos hasta que el tema político y el tema de las elecciones esté un poco más porque estructurado. Si va al ritmo de la devolución hoy día decían, pero si no le devuelven el IVA a los de la tercera edad, ¿cómo es que van a pagarle acá el subsidio? No hay insumos en los hospitales. Y la segunda pregunta de mi parte, ya para darle paso a Ricardo, es
hemos visto, y en un anterior programa hicimos un análisis de cómo va la recaudación tributaria en función de la subida del IVA, del impacto de los bancos, de esta... La tasa de seguridad, no nos olvidemos que hay una, aparte de la subida del IVA, hay una contribución que yo conozco empresas que han pagado 200, 300 mil dólares de esa contribución. Entonces, no nos olvidemos de eso. El gobierno aspira que al final del año sí va a cumplir la meta de los 19 mil millones de dólares que tiene presupuestado. Como ves las cosas y como en tu análisis económico, ¿cómo lo ves? ¿Es certero ese análisis o tú crees que va a haber una caída en la recaudación tributaria? Mira, todo depende un poco. En realidad, la recaudación tributaria en el Ecuador es inercial. Es muy poco el margen de maniobra o el valor agregado que hacen los gobiernos a esta gestión de recaudación. En realidad es un 5% que viene por control y el 95% viene por cumplimiento voluntario de los contribuyentes. Es decir, el 95% de la recaudación viene porque la gente declara. Ahora bien, esta recaudación tributaria siempre está supeditada al crecimiento económico, a cómo se mueve la economía. Vamos a crecer 0,1. 0,1% de Sistema Nacional del Fondo Monetario, y lo más probable es que el impacto recesivo que te cause esta eliminación del subsidio termine golpeando aún más el crecimiento económico. Si es que el gobierno no utiliza entre comillas, ese ahorro fiscal en poner esa plata circular en la economía. Entonces, evidentemente, lo que ha dicho la ministra de Inclusión es que va a tratar de ponerle en el bolsillo a 40.000 familias más un bono de desarrollo humano para que en principio dinamice algo el gasto. Pero lo de fondo es que este año va a ser un año difícil en recaudación. Yo no creo que lleguen a cumplir la meta de los 19 mil millones, producto justamente de estos ajustes a la eliminación del subsidio a los combustibles. La economía se va a ralentizar un poco más. Y creo que lo que el gobierno está apostando es que a inicios del próximo año, con los desembolsos de recursos del Fondo Monetario, con la bajada de la calificación de riesgo país, porque no se olviden que la carta de intención lo que termina haciendo es que el gobierno tenga un certificado de buena conducta que le permita acceder a los mercados financieros mundiales. Es decir, hoy en día esta posibilidad de eliminar los subsidios y otro tipo de medidas. El próximo año está planteado el tema del diésel. Vamos a ver, el tema del diésel sí es mucho más complicado, pero representa más el 43% del impacto del subsidio de los combustibles. La gasolina apenas es el 23%, el 20%. Entonces, en realidad, lo que estamos planteando es, sí, son medidas muy duras, pero creo que en algún momento, y aquí hay que tratar de, yo digo, separar la parte política de la parte técnica. Cuando discutimos esto en academia, todos coincidimos en que un subsidio mal estructurado debe ser desmontado. Ahora bien, hay un tema político importante que no hay de dejarlo de lado. ¿Es el momento adecuado para hacerlo? ¿Le va a generar un costo político? Esto ya lo asumió, ahorita ya lo asumió y tiene que apechugar ya. Esto es valiente porque está en proceso de una precandidatura a la presidencia, con lo cual se reconoce la valentía del presidente en haber tomado esta decisión. Que pase Leonidas Issa, así más o menos. Lo del diésel claramente lo va a dejar para después de las elecciones próximas. Si él sale reelecto, probablemente lo del diésel será una de sus primeras medidas, creería yo. De hecho. Pero saliendo del tema de los subsidios y volviendo al tema de recaudación impositivo, Jorge, ¿tú qué opinas respecto del incremento del IVA? En su momento, otra medida también, digamos, tal vez, llámalo valiente, no sé, no hay mucha gente que esté de acuerdo tal vez con subir los impuestos. Yo sí estaba de acuerdo, creo que el IVA había que subirlo, era una forma de incrementar la recaudación afectando, digamos, a quienes más consumen. Esa subida del IVA y la autorretención a los grandes contribuyentes, ¿tú no crees que eso va a ser suficiente para cumplir la meta que decía Andrés de los 19 mil millones? Porque, claro, todo el flujo de los grandes contribuyentes que debían pagarlo en abril del próximo año, o en marzo o abril del próximo año, lo van a pagar en este año diferido en el tiempo. De acuerdo, sí, es un tema evidentemente de flujo de caja. Yo coincido en que el IVA de hecho el IVA ha sido utilizado tradicionalmente por todos los países de América Latina por la viabilidad política que tiene en cuanto a impacto. Es decir, cuando tú subes el IVA, si tú le pregunto a esta mesa al final del año cuánto pagaron de IVA, no cuánto declararon, porque ninguno de nosotros declaramos IVA, salvo que tengamos alguna actividad comercial, pero cuánto pagaron del IVA al final del año por sus consumos, nadie lleva una estadística. Andrés Ortiz sí lleva. Lleva una estadística de cuánto has pagado de IVA. Entonces, más allá del impacto inicial de la medida, más allá de ese impacto inicial, nadie sabe cuánto pagó de IVA a final de año. Entonces, en realidad, políticamente es más viable que subir el impuesto a la renta. No nos olvidemos que el impacto del impuesto a la renta en el gobierno de Guillermo Lasso fue duro para la clase media, esa subida del impuesto a la renta. Entonces, los gobiernos... Tuvo que dar marcha atrás un año después. Erradamente, en mi criterio. Sí, los gobiernos fue correcto. usan el mecanismo de IVA como un mecanismo mucho más políticamente sustentable, y tradicionalmente América Latina ha sido de los regiones donde más se recauda IVA. En los países industrializados, y esto no es tan consistente, la recaudación de impuestos a la renta es la más importante.
¿Y por qué digo que no es tan consistente? Porque en los países donde hay menor distribución de la riqueza, donde hay mayor concentración, como en el caso de Ecuador, el impuesto que debería ser el que más articule la recaudación debería ser el impuesto a la renta, para quitarle al rico más de lo que le quitas al pobre. Jorge, si nos tomamos esta mesa del poder y lo nombramos ministro y le decimos, bájanos en 40 días el 10% del gasto no social, ¿dónde está esa posibilidad de bajar el gasto? Tú sabes que esa es una pregunta que nos las hacen siempre. En realidad teníamos un panel de discusión hace unos meses en temas económicos y la gente que trabaja en el sector público siempre te dice que hay muy poco margen de maniobra en términos de recortar gastos. Porque uno llega como gobierno y dice, llego como ministro de Economía y llego como sastre a recortar, a ver dónde corto. Pero el problema de fondo es que... Yo le hago un planteamiento. Parquéese en la plataforma gubernamental de las Naciones Unidas y ni sé cuánto, no me acuerdo. ¿Dónde está la plataforma pública? Y a las 8 de la mañana y vea quiénes llegan en carro público. Porque no es que llega el ministro, llegan todos en los carros públicos. No me digas que por ahí, por ejemplo, sí, empiezo pero son recortes, sí, en realidad. Pero tienen significación. Sí, política sí, yo te compro la idea, pero más allá de ello, los que trabajan en el sector público y que llegan al sector público después de, porque todo el mundo habla de que van a hacer recortes y cuando llegas al sector público te encuentras con que hay una rigidez presupuestaria. Y esa rigidez presupuestaria se manifiesta en que el 90 o el 80% de ese gasto corriente está concentrado en educación, salud y Fuerzas Armadas. Y policía. Seguridad. Entonces, en realidad, tú dices, corto por ahí. El otro es intereses de deuda, que evidentemente no lo puedes cortar. Pero también eso puede ser una hipótesis cerrada, porque en salud no va a haber exceso de gasto. No hay mal gasto. Allá voy. En Fuerzas Armadas no hay gastos que no se tienen que hacer. Es que en realidad no es que tienes que recortar, tienes que buscar eficiencias en ese gasto público. O sea, la calificación del gasto. Todos queremos que haya una excelente educación, de que suba, como está contemplado en la Constitución, ¿no? El porcentaje. Es que no sé si debe subir. No, digo, está establecido. De hecho. Pero está establecido, pero no sabemos si ha mejorado la educación, si hay los controles debidos. Mira, yo me acuerdo en alguna época que estaba en el Servicio Nacional, hicimos una reforma tributaria, que fue en la época de Correa, de hecho, se trabajó en eliminar todas estas preasignaciones, porque el tema de preasignar un gasto a una entidad, tú terminas diciendo que es ineficiente desde el punto de vista que no saben en qué gastarlo. Y lo mismo pasa en este concepto. O sea, yo lo que quería es preguntar, y en la misma línea de la interrogante de Carlos, hay que achicar el Estado. Eso es indudable, porque el Ecuador, un país pequeño como el nuestro, resulta que tiene más o menos el mismo nivel de burocracia que tiene Chile, que económicamente se multiplica el Producto Interno Bruto, lo que implica la producción, exportaciones de Chile. Entonces, en algún momento hay que hacerlo, pero claro, hay que pensar qué sucede con la gente que de pronto, como en Argentina, han despedido a 50,000 personas. ¿Qué es lo que hacen? Claro está, los gobiernos tienen que ver cómo gestionan de la mejor manera para generar producción, trabajo y sean absorbidos en el ámbito privado los desocupados del sector público. ¿Sabes cuál es el problema? Pero hay que llegar a eso, y la pregunta era a usted, si fuera ministro, ¿qué haría para que estas cosas se den? Está claro que hay que achicar el Estado, pero está claro que la gente tiene que trabajar en el ámbito privado. Te diría, Fernando, que el problema de fondo de esto es reformas estructurales, porque yo he vivido, y ustedes son más o menos de nuestra misma edad, hemos vivido 50 esquemas de racionalización y de compras de renuncias en el sector público, auspiciadas por el Banco Mundial, auspiciadas por el BID, donde tú vienes y sacas una gran cantidad de trabajadores comprándoles renuncias. Desde el año 90 ocurrió eso. Con compras de renuncias voluntarias, como lo hacía Correa en su momento, y lo despides y lo indemnizas y le das una plata para que emprenda, y al gobierno siguiente vienes e incrementas la cantidad de trabajadores del Estado, y en realidad esa compra de renuncia nunca sirvió. Al final del día, cuando tú no tienes una reforma estructural, no sabes hacia dónde vas como Estado. Yo te digo, por ejemplo, en el caso de... Esto es una discusión en la que tienen que articularse todos los partidos políticos y llegar a consenso. En Costa Rica, en alguna ocasión había la posibilidad de que tú no saques una reforma legal si es que no había el consenso en la asamblea de los partidos políticos para que esa reforma perdure en el tiempo, y no es que venga el siguiente gobierno y la cambie y estés de traspié en traspié. Te pongo un ejemplo que es políticamente viable desde el punto de vista de este tipo de buscar eficiencia en el gasto público. Argentina con Milei. Este tema del gasto en educación universitaria, por ejemplo, que muchos de esos recursos se fugaban hacia
extranjeros, ecuatorianos que iban a estudiar gratuitamente a Argentina. Casi gratuitamente. Sí, porque la educación era prácticamente gratuita. Aquí en Ecuador pasa exactamente lo mismo con algunas facultades. Odontología, por ejemplo, una de las facultades donde más había, no sé cómo esté ahora evidentemente, donde más había presencia de extranjeros, aprovechando la gratuidad de la educación pública en el Ecuador en universidades. ¿Eso es eficiente? Quizás no. Quizás no. Hay que buscar la forma de, si tú tienes una prioridad que subsidias la educación universitaria o la desnutrición infantil, yo apunto hacia buscar gastos que nos generen retornos, ¿no? Y ese tipo de... Una última pregunta, Jorge, de Sí. mi parte. La Asamblea Nacional, perdón, el presidente de la República vetó totalmente el proyecto de ley que buscaba destinar una preasignación, y por eso te hago la pregunta, cumpliendo el mandato constitucional de que los gobiernos autónomos descentralizados, su plata no se toque y sea directamente distribuida a través del Banco Central a las cuentas de los GATS. La Asamblea Nacional presentó un reclamo a la Corte Constitucional, digo reclamo porque la Corte le dio un chirlazo a la Asamblea y le dijo, vaya, no se mete en lo que no le incumbe, porque el único que puede presentar estas cosas es el presidente, y finalmente dijo, está bien vetado totalmente y esto se va a diferir. Pero conceptualmente, ¿qué te parece eso que propuso la Asamblea? ¿Es viable? ¿Tiene sentido, más allá del sentido de justicia, que creo que lo hay? Preferir a los GATS con otras salud, educación, es decir, ¿cómo se lo ve desde el punto de vista económico tributario? Yo siempre he venido sosteniendo que ya es hora de que los gobiernos locales dejen de pedir y traten de cobrar. Y uno de los mecanismos para esto es tratar de generar la descentralización fiscal desde el punto de vista de recursos. Eso es interesantísimo. En algún momento, yo me acuerdo con doña Elsa, yo le planteaba la posibilidad de que el impuesto a la renta de personas naturales lo cobren los municipios. Uy, cuidado, sales de aquí te cogen los centralistas y te... Claro, pero cuidado. Atención, lo que te digo es que eso genera plataforma gubernamental, atención. Yo me acuerdo que alguna vez un alcalde, evidentemente no voy a mencionar quién fue, pero un alcalde me decía, yo era director del SRI y le decía, necesito que me ayudes a reorientar la forma en que ocupan los espacios públicos los vendedores, porque había un tema de que querías cerrar el local o clausurarlo y no podías porque estaban en la calle. Y me decía el alcalde, eso no es mi responsabilidad. Y eso no me compete a mí. Ustedes como gobierno intentan recaudar como puedan y a mí tienen que darme mi plata puntualmente. Entonces, lo de fondo es que no hay un concepto de corresponsabilidad fiscal y el ciudadano no se siente identificado que quien le cobra sus tributos se los está revirtiendo en obras. Entonces, yo creo que en el tema del impuesto a la renta, por ejemplo, ya podría darse un mecanismo de centralización fiscal, de tal forma que los gobiernos seccionales tengan que ir a cobrar el recurso y a darse cuenta que tienen que gastarlo en obras. De ahí el tema de la preasignación. Yo me acuerdo que uno de los puntos era que cuando subía la recaudación tributaria, le subía la preasignación y no sabían en qué gastar la plata. Entonces se volvió ineficiente desde el punto de vista conceptual de finanzas públicas el que tengas un recurso que no tenías en qué usarlo y al final del año decías, vamos a ver en qué gastamos para poder cubrir el presupuesto y no es eficiente desde el punto de vista económico. Pues bien, ha estado con nosotros Jorge Ayala, ha pasado a la segunda fase el proceso de selección de ministro que estamos haciendo. Ni Dios quiera, ni Dios quiera. Pasado a la segunda fase. Cualquiera de las dos. Ni Dios quiera. Ahora viene ese examen, ¿cómo es? El examen oral ese que te ponen Ahora viene el 2 o 10. psicotécnico y ahí le bajan los puntos. Muy bien. Ahí pierdo Gracias, todo. Gracias, No, gracias a ustedes por la Jorge. invitación. Minuto